Presentamos 24 tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde. Estamos atentos a varias informaciones que están en pleno desarrollo. El Congreso, por ejemplo, lo vemos ahí en las imágenes, donde vamos a ver qué es lo que ocurre con el quinto retiro y también este 22 de marzo, Andrés Vial, atentos porque se conmemora el Día Internacional del Agua. Hay varios anuncios al respecto. Pero vamos a comenzar con el violento portonazo que sufrió Natalia Compañón, nuera de la expresidenta Michelle Bachelet. Fabián Collado con esta y otras noticias policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés Pati. Natalia Compañón, quien es muy conocida sobre todo por su vinculación con el caso Cabal y también de su marido, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos. Luego de este caso, la verdad que no habían figurado los medios de comunicación hasta las últimas horas, cuando la nuera de la expresidenta Bachelet se estaba dirigiendo hacia un domicilio de la calle La Aurora de la comuna de Vitacura. Iba a compartir con unos amigos y es en horas de la noche ayer cuando estaba haciendo arribo a este domicilio en su vehículo que fue interceptada por un grupo de 3 a 5 delincuentes, los cuales la intimidaron con armas de fuego. Además de eso, habrían percutado disparos al aire con el fin de poder asustar a la víctima, en este caso Natalia Compañón, la cual no puso resistencia a este atraco, no puso resistencia al portonazo, sino que inmediatamente descendió del vehículo y salió del lugar, se retiró para que estos delincuentes pudieran en definitiva concretar su trabajo, robar su automóvil y se dieron a la fuga por la avenida Presidente Kennedy en dirección hacia el poniente. Inmediatamente Compañón pidió ayuda a sus amigos, quienes lo estaban esperando para poder compartir en horas de la noche de este lunes y llamaron a Carabineros y Seguridad Ciudadana que estuvieron realizando los primeros peritajes con el fin de poder establecer las causas, cómo interceptaron, si es que estaban siguiendo a Natalia Compañón o no hasta su lugar de destino o fue que los delincuentes estaban buscando la mejor víctima, entre comillas, para sus fechorías, para este portonazo que se concretó en definitiva en horas de la noche del día de ayer. La Fiscalía Metropolitana Oriente determinó que fuera la Brigada de Robos e Intervenciones Criminales quien estuviera realizando peritajes especializados con el fin de poder esclarecer estos hechos. Hay imágenes de televigilancia de la Municipalidad de Vitacura que habrían captado el hecho, también el vehículo en que se trasladaban originalmente los delincuentes y podría ser clave esta prueba con el fin de poder encontrar a los responsables. Todavía no se sabe nada de ellos, tampoco del vehículo de la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet. Hay pocos antecedentes que han sido recopilados, pero que de todas maneras se va a ver también las imágenes de televigilancia de los diversos domicilios que se encuentran en torno a la calle de La Aurora para poder observar si es que hay alguna prueba contundente con el fin de poder encontrar a los delincuentes. Durante estas últimas horas, la Policía de Investigaciones ha estado trabajando fundamentalmente verificando en diferentes sectores de la región metropolitana y las bandas que son asiduas a los portonazos y encerronas, donde concluyen los paraderos de estos vehículos para ver si es que aparece o no. Nada de eso ha ocurrido hasta esta hora de la tarde. Natalia Compañón, luego de haber sido interrogada por parte de Carabineros y de la Brigada de Robos e Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones, se quedó en este domicilio, no quiso entregar mayores declaraciones y se encuentra en buenas condiciones de salud la nuera de la expresidenta de la República. Vamos a revisar las declaraciones por parte de Carabineros y también de la PDI, los cuales nos entregan mayores detalles respecto a estos peritajes que estuvieron comenzando durante horas de la noche de ayer, luego de este violento portonazo en contra de la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet. Una mujer, mientras se trasladaba en su vehículo particular, al llegar a una intersección de la calle de la comuna de Vitacura, fue abordada por 5 sujetos, los cuales a rostro descubierto la intimidaron con armas de fuego y le sustrajeron su vehículo. La persona resultó sin ningún tipo de lesiones, los sujetos efectuaron 2 disparos al aire, no resultando ninguna persona lesionada. Fiscalía de Flagrancia Oriente instruyó a realizar primeras diligencias por el delito de robo con intimidación, modalidad portonazo, hecho ocurrido el día de ayer, en horas de la noche, en circunstancias en que la víctima, en su vehículo particular, al llegar al domicilio de uno de sus amigos, sorpresivamente a un costado de ella se posiciona un vehículo color blanco, del cual descienden 5 sujetos a rostro descubierto, uno de ellos prevenido con un arma de fuego. Y en el lugar se realizó un empadronamiento, se tomó tanto la declaración de la víctima como de un testigo presencial del hecho,
Se levantaron cámaras de vigilancia, información que aún está siendo analizada por los oficiales investigadores. Toda la información sirve, según los equipos investigadores. De hecho, también han levantado algunas imágenes de televigilancia que mantienen los vecinos en el exterior de sus domicilios con el fin de poder ver de dónde venían estos delincuentes. Ya está claro su destino, a la avenida Presidente Kennedy en dirección hacia el poniente. Posiblemente hayan tomado o el túnel San Cristóbal o la Costanera Norte. Es parte de los antecedentes que está recabando Carabineros y la PDI con el fin de poder encontrar a los responsables de este violento portonazo que dejó sin el vehículo a Natalia Compañón, a la cual se hizo muy conocida, fue muy mediático su caso, involucrada en el caso Cabal, valga la redundancia, con su marido Sebastián Dávalos Bachelet, el hijo de la expresidenta de la República. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa. Estaban listos para acostarse, estaban listos para dormir. Toda una familia de la calle Amapolas, pero al interior el dueño de casa fue sorprendido por un delincuente, el cual inmediatamente, sin provocación alguna, lo golpeó en reiteradas ocasiones en su cabeza con la empuñadura de una pistola. Ahí se desató la delincuencia al interior de este domicilio de dicho sector de la región metropolitana, donde le exigían a la víctima que entregara las llaves del vehículo que tenían estacionado. Mientras hicieron esto, también robaron algunos elementos electrónicos desde el interior, los cuales lo cargaron en el vehículo familiar e incluso no esperaron abrir la reja, sino que derechamente la derribaron con la marcha del vehículo y se dieron a la fuga. Ahí los afectados llamaron a Carabineros, los cuales comenzaron a realizar todos los peritajes de rigor. Además, también fue necesaria la presencia asistencial debido a que tenía lesiones en su cabeza el dueño de casa, heridas que fueron suturadas sin mayores complejidades. Afortunadamente se encuentra en su domicilio y comenzó a entregar mayores antecedentes respecto a esta banda de delincuentes que ingresó hasta el interior de su casa justo cuando estaban listos para dormir. Posteriormente, la Fiscalía Oriente determinó que fuera la Brigada de Robos Oriente quien estuviera realizando los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer aquellos hechos, también analizar, al igual que en el caso anterior, cámaras de seguridad, pero no se sabe absolutamente nada de los delincuentes ni tampoco del vehículo de la familia. Afortunadamente, el dueño de casa se encuentra en buenas condiciones de salud, pero claramente todo un grupo familiar choqueado luego de tener un grupo de delincuentes al interior de su propia casa justo antes que iban a dormir. Vamos a revisar declaraciones hasta ahora en 24 tarde. 5 sujetos portando armas de fuego tipo pistola ingresaron al interior de un inmueble, accediendo a este a través del muro perimetral. Uno de los sujetos golpea con la empuñadura de una de las armas al dueño de casa, propinándole un golpe en la cabeza, exigiéndole de esta manera la entrega de las llaves del vehículo, que se dan a la fuga derribando el portón de acceso vehicular del inmueble. Diversos daños en el domicilio de esta familia que tuvo una mala noche luego de haber sido víctimas de este violento asalto. Son más de 25 millones de pesos lo que se llevaron en total estos delincuentes, avalúo que ya fue remitido a la Fiscalía con el fin de poder entregar la mayor cantidad de información para poder individualizar a esta banda que está prófuga. Vamos a revisar otra información que ha surgido durante las últimas horas, porque desde el Movimiento de Liberación Homosexual denunciaron un ataque homofóbico, todo esto al interior de un restaurante chino que está ubicado en la avenida Vicuña Maquena de la comuna de Providencia. Ustedes lo que están viendo en las imágenes son cámaras que corresponden a la atención que realizaron los inspectores de seguridad ciudadana de la comuna de Providencia, quienes fueron solicitados, quienes fueron requeridos, quienes fueron llamados por parte de los mismos propietarios de este restaurante con el fin de poder prestar los primeros auxilios y trasladar a las víctimas hasta un recinto asistencial. Una de ellas se encuentra con diversas lesiones, son de gravedad de todas maneras, un fuerte golpe en la cabeza, pero ya estaría dado de alta, además que también presentó una fractura en su mano. Parte de la denuncia y por lo mismo el municipio de la comuna de Providencia está recabando mayores antecedentes. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? De hacerse presente, de poder colaborar con una querella en contra del otro grupo. Según los antecedentes iniciales, se encontraban dos grupos. En uno de ellos, quienes habrían sido atacados, se trataba de una persona no binaria y una persona trans. Y ellos habrían sido golpeados en reiteradas ocasiones por quienes estaban en la mesa de al lado. Estamos hablando de un matrimonio junto
a una de sus hijas y también un familiar. Esos son los antecedentes preliminares que se han manejado tanto en el Movimiento de Liberación Homosexual como en la Municipalidad de Providencia. Carabineros llegó a hacer toda la investigación de rigor cuando fueron encomendados al respecto, pero lamentablemente no existen cámaras de televigilancia. ¿Por qué situaciones? Ya que nos explicaban en dicho restaurante de que se borran cada 7 días. Entonces, ¿qué significa eso? Esto ocurrió el pasado 10 de marzo. Y durante las últimas horas del día de ayer se dio a conocer. Entonces ya no existen aquellos registros para poder ver el paso a paso lo que sucedió en medio de esta denuncia de un ataque homofóbico. Quiero que primero pasemos a revisar las declaraciones por parte de la alcaldesa Evelyn Matei y también del Movimiento de Liberación Homosexual. En Providencia no vamos a aceptar este tipo de ataques, de ninguna manera. Ataques sencillamente porque alguien es homofóbico. No tienen derecho. Nosotros estamos tratando de ubicar a las víctimas, nos vamos a hacer parte en la querella y al mismo tiempo Seguridad Ciudadana está buscando todas las cámaras para dar con la identidad de los agresores. Una pareja de amigos denunció ante nuestra organización una brutal discriminación homofóbica y transfóbica al interior de un restaurante de comida china en la comuna de Providencia. Recibieron golpes de puños y de pies, sino también un corte en el cuero cabelludo de unos 5 centímetros aproximadamente de extensión, lo que obligó a estas personas a tener que asistir a un complejo de salud asistencial. Y a pesar de haber avanzado en leyes tan importantes, en el último tiempo queda de manifiesto que la discriminación sigue latente en Chile. Bueno, durante esta mañana estuvimos recorriendo el sector, estuvimos conversando con los propietarios, con los administradores de este restaurante que está ubicado en la avenida Vicuña Maquena, a pocos pasos de la avenida Irarrázaval. Y fíjense que es otra versión lo que nos contaban quienes están a cargo de este recinto comercial. Ellos dicen que, según lo que pudieron observar, según lo que pudieron ver en ese minuto a minuto y según los antecedentes que ya están siendo recopilados por parte de Carabineros, este grupo de jóvenes no binarios y también una joven trans, la última habría eructado en dirección hacia la mujer de la otra mesa. Eso habría desatado la furia por parte del hombre, el cual exigió explicaciones. La verdad que el ambiente estuvo bien caldeado en ese momento y es ahí cuando la mujer, quien habría sido eructada en un minuto, le lanza un vaso a los afectados y es en ese contexto que se genera la pelea, ya que este vaso viene de vuelta y es ahí cuando el hombre comienza a golpearlos con el puño, con los pies, en definitiva una pelea que en el restaurante dicen estuvieron tratando de apoyar en todo minuto, que no dejaron solos, argumentan, al menos esa es la versión de ellos, que estuvieron llamando a Seguridad Ciudadana en el exterior y también que uno de los trabajadores trató de separar esto. De todas maneras, según lo que decía quien fue protagonista de esta golpiza, quien sufrió las diversas lesiones, que le tuvo que pedir al hombre que lo estaba golpeando que parara, que ya no daba abasto todo esto, que ya no resistía más. Vamos a revisar las declaraciones por parte del propio restaurante, de la administradora, quien estuvo conversando con nosotros durante esta mañana. Y el señor de la familia levantó el voz y se levantó parada también por frente de los grupos de jóvenes. Me llamaron a mí para ir a saber qué sucedió y me dijo, el joven le hizo un chancho a su señora. No sé qué sucedió, qué palabra le enojó a la señora y le tiró un vaso al joven y el joven también le respondió un vaso. Y empieza la señora como que enojado y agarró el vaso y le pegó el joven. Situación que está siendo analizada por parte de Carabineros, quien está realizando toda esta investigación y todos los organismos pertinentes, tanto la municipalidad como el Movimiento de Liberación Homosexual, para poder ver si es que es un ataque homofóbico y si es que se confirma o no. Lamentablemente ya no hay cámaras de televigilancia, ya que duraban 7 días, o sea, desde el 10 que ocurrió esto hasta el 7 de abril estaban vigentes aquellas imágenes de televigilancia. De todas maneras, se va a investigar esta situación donde hay versiones distintas entre lado y lado según lo que estábamos escuchando y por lo mismo de todas maneras no deja de preocupar que una de las personas haya terminado grave, hospitalizada con golpes en su cabeza y también con diversas fracturas. Patientes. Claro, Fabián, eso es lo más complejo. Muchas gracias por todas estas informaciones. Muy buenas tardes.
Y discusión ha generado el debate por el quinto retiro de fondos de pensiones en la Cámara. Ya se esperan novedades, mientras que parlamentarios de distintos sectores han mostrado sus diferencias de cara a este nuevo debate. Así es, harta actividad. Kevin Feligueras nos cuenta lo que está pasando en el Congreso. Kevin. Una nueva mañana intensa, Andrés Pati, acá en el Congreso Nacional. Era que no, porque está sobre la mesa de discusión el quinto retiro, está la inyección de recursos al MEPCO, está el ministro de Hacienda por primera vez, Mario Marcel, acá como titular de esta cartera acá en el Congreso Nacional, está el titular de las Express, Giorgio Jackson, está el tema indulto. Vamos a conversar de todo eso. Partamos con las novedades del quinto retiro, porque en la jornada de mañana, miércoles, la Comisión de Constitución va a elaborar una especie de itinerario precisamente para poner fecha, para que la ciudadanía, que está muy atento, poniendo los ojos en el Congreso sobre el quinto retiro, sepa cuándo se va a poner en discusión este proyecto de ley. Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Constitución, la comunista Carol Cariola, quien entregó precisamente esas declaraciones. La idea era que una vez votado en la jornada de ayer este proyecto, esta iniciativa, que era más bien el criterio de la mesa en torno a lo que debía pasar con el ingreso de nuevos proyectos de ley, se supiera cuándo se iba a poner en votación precisamente en la Comisión de Constitución este proyecto de ley. Pues bien, la presidenta de esta instancia advierte que en la jornada de mañana se va a saber cuál es el itinerario y cuándo por fin se va a poner en discusión y debate este proyecto de quinto retiro de fondos de pensiones, que todo indica que va sumando más apoyos acá en el Congreso Nacional. Revisamos esas palabras. De las fechas que vamos a tener para los distintos proyectos que están en tramitación, que no es solo el retiro. Yo quiero recordar que en la Comisión de Constitución tenemos también el proyecto, por ejemplo, que prohíbe la eliminación, o sea, que establece que no tengan beneficios carcelarios los violadores de derechos humanos. Tenemos en tramitación el proyecto que elimina los beneficios carcelarios para los violadores, para los femicidas y para otras personas. Y son proyectos que también la Defensoría de las Víctimas. Son algunas de las iniciativas que han sido solicitadas, como también el quinto retiro, y por supuesto les vamos a dar tiempo de tramitación a todas. Ahí estaba, entonces, importante lo que va a pasar mañana en la tarde, la Comisión de Constitución que preside la diputada comunista Carol Cariola. Los mensajes o las mociones parlamentarias que ella anunciaba son mociones que los propios parlamentarios quieren colocar en tabla. Dentro de ellas está, por cierto, el quinto retiro, y ahí sabremos en cuántas semanas más o en cuántas sesiones más se va a discutir y eventualmente votar la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Sobre este tema hay varias posturas de las más diversas, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, donde incluso un parlamentario, Cristian Moreira de la UDI, anunció que va a estar con la postura del gobierno de Gabriel Boric, es decir, votar en contra de los retiros, a menos que cambien las cosas con la nueva Constitución. Pasamos a revisar esas declaraciones. Había una discusión en la sala que yo quiero relatarle a toda la gente que nos escucha, respecto a que el gobierno no es partidario del quinto retiro. Sin embargo, las fuerzas políticas que acompañan al gobierno, Apruebo Dignidad y todo el sector que apoya al gobierno, votó favorablemente también la admisibilidad. Eso da cuenta que gobernar es distinto de solo estar en la calle. Y yo también le quiero decir a las fuerzas que apoyan al gobierno que cuando uno gobierna tiene que aprender a asumir costos. Si no queremos lo que ocurrió en el gobierno pasado, cuando para abordar la crisis sanitaria y económica se llegó tarde, si este gobierno no quiere cometer el mismo error de llegar tarde y de manera insuficiente en materia de ayuda a los sectores vulnerables y a los sectores económicos golpeados, evidentemente la puerta y el incentivo a un nuevo retiro de los fondos de la AFP se va a abrir. Bueno, ahí hay que estar muy atento a lo que pasa con la coalición de gobierno y también los partidos de centro izquierda, que muchos dirían debiesen estar a favor de la postura del actual Ejecutivo, porque finalmente son la coalición de gobierno. Sin embargo, hay varios parlamentarios que esperan acciones concretas de parte del Ejecutivo, del presidente Gabriel Boric, y también
ayudas más directas a la ciudadanía. Hay otros parlamentarios de centro derecha, por ejemplo el diputado Jorge Durán, que ha planteado 2 proyectos de ley para permitir retiros de fondos de pensiones, el diputado Moreira, que les decía que ha manifestado que él votaría a favor de un retiro del 100% si es que en la nueva Carta Fundamental se habla de expropiar los fondos de pensiones, que por cierto no está dentro de los planes por ahora de esta nueva constitución que se está elaborando allá en la Convención Constitucional. Cambiamos de tema porque dentro de los temas polémicos también está esta decisión de colocarle suma urgencia al proyecto de amnistía. El proyecto más conocido como el indulto a los presos post-estallido social, pero que cambió en su estructura y en su corazón. Algo muy importante porque en ese cambio y en esa modificación lo que se hizo fue plantear que se bajaban los quórums. Por cierto, hay debate con respecto a esto. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones de los parlamentarios que incluso emplazan al titular de la SECPRES. Esto no es al voleo ni para todo el mundo. Aquí hubo gente que efectivamente cometió delito, pero el proyecto actual está acotado a aquellas personas que se vieron envueltos en una revuelta social. Y en ese sentido hago una invitación a la derecha para que lo apoye. Y vamos sanando estas heridas que nos duelen a todos para que no se vuelvan a repetir. Yo sé cómo voy a votar. En lo personal, no sé cómo van a reaccionar mis demás colegas y eso se respeta. Lo veremos en la sala. Yo espero que se apruebe. Somos completamente contrarios a la urgencia dada por el Ejecutivo al proyecto de ley de indulto. Claramente esto atenta contra, a nuestro juicio, el Estado de Derecho. Aquellas personas que incurrieron en ilícitos, que destruyeron la propiedad pública y privada, deben someterse a la acción de la justicia. Lo que estamos criticando, y así ha quedado consignado en la declaración, es la incapacidad del ministro Jackson para articular acuerdos y sacar este proyecto adelante. Lo que está haciendo él es simplemente un acto comunicacional, un acto para quedar bien con algún sector que seguramente él comprometió. Pero eso no tiene viabilidad porque no ha hecho su trabajo el ministro Jackson para que esto se convierta en ley. Bueno, yo les decía, se está discutiendo la inyección de recursos al MEPCO. Está hablando a esta hora en el podio de la Cámara de Diputadas y Diputados el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo escuchamos en vivo. Durante los próximos meses, dado que sus fondos ya se estaban acabando. Y por lo tanto, si no se aprobara esta iniciativa, eso significaría un aumento muy fuerte e inmediato de los precios de los combustibles. Afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción de las diputadas y diputados. Y hemos tenido una votación prácticamente unánime ahora en la sala y con ello pasaríamos a la discusión en el Senado en las próximas horas. Ministro, se le pregunta si se va a votar esta tarde este proyecto de inyección de recursos al MEPCO. La velocidad con que se despache el informe de la Cámara, que se constituya la Comisión de Hacienda del Senado, porque toca justamente constituirla ahora, dada la nueva configuración del Senado. Y con eso esperaríamos poder concluir este trámite dentro de esta semana, que es lo que necesitamos dado este agotamiento de recursos de este Ministro, mecanismo. Muy buenas tardes, estamos en vivo para TVN. Quiero preguntarle por estos compromisos que se tomaron también en la Comisión de Hacienda, donde se habla de algún mecanismo para paliar las alzas de la parafina, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Porque no se puede incorporar al MEPCO propiamente tal. ¿Cómo se podría paliar esa alza de aquí al mes de abril que usted se comprometió? Sí, nosotros hemos tratado de tener una visión lo más comprensiva posible de los impactos de los aumentos en el precio del petróleo sobre los precios de los combustibles en Chile. El MEPCO es un mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles para uso vehicular, no así los combustibles para uso doméstico como la parafina o queroseno y el gas licuado. Estos están más bien regidos por otro mecanismo de estabilización que es el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Eso requiere una iniciativa distinta que eventualmente permitiría evitar alzas de estos precios en los próximos meses, que es justamente los meses de invierno, cuando más se requiere de estos combustibles para la calefacción, especialmente de hogares de menores recursos. También otra cosa que conversamos y sobre lo cual nos comprometimos a trabajar en la discusión de ayer en la Comisión de Hacienda
es respecto de los precios de las tarifas de la locomoción colectiva, que tampoco querríamos ver aumentadas como producto de esta situación internacional que ha hecho aumentar los precios del petróleo, que es por supuesto un insumo muy importante para el transporte. Así que en todas esas materias vamos a terminar de resolver y encontrar los mecanismos más idóneos para lograr este objetivo durante el mes de abril. Así que podemos tener la seguridad que antes de que llegue el invierno vamos a tener despejado todas estas situaciones y con ello poder completar un año de mayor estabilidad y evitar que el impacto de los aumentos de los precios del petróleo producto de la invasión de Ucrania termine repercutiendo sobre los bolsillos de los chilenos, especialmente de menores recursos. Se le pregunta particularmente al ministro de Hacienda por el eventual futuro retiro de fondos de pensiones y cuáles son las medidas que se están analizando en el gobierno. Con la pregunta de su colega, se le insiste en esta misma pregunta, cómo se interpreta desde la moneda la aprobación de la jornada de ayer de que se puedan iniciar los debates sobre el quinto retiro de fondos de pensiones. Sí, bueno, lo que se discutió ayer en la Cámara fue esencialmente una cuestión de procedimiento respecto de la admisibilidad de un proyecto presentado recientemente sobre quinto retiro. Esa es una discusión esencialmente de procedimiento que no cambia mayormente el que se discuta o no el tema, dado que ya existía otro proyecto presentado con anterioridad a la votación del cuarto retiro que tenía un contenido similar, es decir, había una superposición de distintos proyectos y a nosotros más que los temas de procedimiento, que como digo no cambian mayormente la situación, lo que más nos importa es la discusión de fondo, es decir, ser capaces de ponderar los costos importantes que a nuestro entender tendría un quinto retiro, pero sobre todo ponderarlos a la luz de, me parece a mí, el cambio más importante que hemos tenido respecto de los retiros anteriores y esta propuesta actual, que es el hecho de que ha habido un cambio de gobierno. Se le está preguntando nuevamente por las medidas que se utilizarían para contrarrestar un eventual quinto retiro de fondos de pensiones. Si se contempla apoyo o ayudas sociales para contrarrestar el quinto retiro. Nosotros desde la campaña electoral, particularmente en la segunda vuelta, se señaló que, y ahí la subsecretaria participó activamente, se señaló que habría una iniciativa, un plan de apoyo a la recuperación de la economía y que incorporara a todos los sectores, especialmente aquellos que se han rezagado más. Ese plan ha ido tomando forma, se ha ido trabajando con varios ministerios, los vamos a dar a conocer en los próximos días, pero el propósito de ese plan es apoyar a los sectores que pudieran estarse quedando rezagados en la recuperación, ya sea sectores de trabajadores o sectores productivos. No es una iniciativa para provocar tal o cual efecto en la discusión de los retiros. O sea, nuestro foco es asegurar que tengamos una recuperación económica que sea lo más inclusiva posible. Le dicen que los diputados, principalmente de Apruebo Dignidad, han vinculado precisamente a estas eventuales medidas del gobierno a no aprobar un eventual quinto retiro. Se le pregunta antes que se empiece a tramitar el quinto retiro. Lo previsto para los próximos días. No sé en qué plazo se discutirá el quinto retiro, eso es materia de definición parlamentaria, pero nosotros desde un comienzo, esta fue definida como una de las prioridades del nuevo gobierno, una de las primeras medidas que se adoptarían, y hemos estado trabajando de esa manera, ¿no? De hecho, nosotros esperábamos que ese fuera nuestro primer paso, pero se nos cruzó entre medio el tema del MEPCO y tuvimos que proponer legislación sobre la materia. ¿Se acelera la reforma de pensiones? Se le pregunta si sería algo similar a IFE. Lo que vamos a presentar es un conjunto
de medidas que apuntan a distintos sectores que se han visto afectados, ya sea que han ido quedando rezagados en la recuperación o de alguna manera se han visto afectados por las propias políticas o medidas que se han ido tomando. Pero más que describírselo así un poco como por características, es mucho más fácil esperar un par de días y que podamos más bien... ¿Se ha contemplado ampliar el IFE laboral, ministro? Los contenidos específicos de estas medidas y de este plan los vamos a dar a conocer muy pronto, así que no van a tener que esperar mucho tiempo. Se le pregunta por la gran reforma al sistema de pensiones, si es que se acelera o no producto de esta pronta discusión del quinto retiro que obviamente no se esperaban. Sí, nosotros, y por nosotros me refiero al Ministerio de Hacienda y también al Gobierno, hemos definido ya como prioritario la reforma tributaria y la reforma previsional. Y hemos señalado, y me parece que lo reiteró la subsecretaria en una entrevista este fin de semana, que en lo que se refiere a la reforma tributaria esperamos poder presentar la propuesta antes del término del primer semestre y a continuación de un proceso de consulta que se va a desarrollar. De manera similar también va a haber un proceso de consulta participativa en torno a la reforma previsional, pero nuevamente son procesos de consulta acotados de tal manera, ¿cierto?, de que estos proyectos de reforma, que son un anhelo de la población y un compromiso del Gobierno, puedan empezar a conocerse lo antes posible y se puedan discutir acá en el Congreso. Muchas gracias. ¿Qué viene el ministro Jackson? Se le quería hacer una última consulta al ministro Marcel, pero se encuentra justamente con el ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien va a tomar la palabra acá en el podio. Saluda al ministro, a la subsecretaria de Hacienda. Y ministro Jackson, muy buenas tardes. Me gustaría consultarle primero por el proyecto de indulto y una polémica que se ha generado con el Comité Socialista. Ellos lo critican directamente a usted por colocar esta urgencia, por no conversarla, según ellos, y aseguran que esto lo pone a usted en riesgo porque no están los votos. Quiero preguntarle, ¿estarían los votos para aprobar esa reforma? Usted dijo esta mañana que este proyecto es más acotado y debería generar consenso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tal como lo comentamos ayer y como anunciamos en conjunto con la senadora Fabiola Campillay, que nos hizo esta solicitud la semana pasada para que este proyecto, que fue modificado en la Comisión de Constitución para conseguir mayor transversalidad, pueda ser votado y tenga la oportunidad de ser votado en la sala. Esta solicitud nosotros, antes de anunciarla, la comentamos con las jefaturas de todas las bancadas de la Cámara y del Senado, en el almuerzo que sostuvimos ayer en La Moneda, incluida la bancada del Partido Socialista, con quienes me voy a juntar mañana, y yo no tengo ningún problema en mejorar los canales de comunicación para que todas y todos se informen al mismo tiempo y no solamente a través de sus jefaturas de bancada, pero quiero aclarar que desde el Ejecutivo está toda la disposición para que todas las bancadas se sientan incluidas en las definiciones que vamos tomando. Eso es lo que intentamos hacer. Ustedes mismos saben que el día de ayer tuvimos una reunión con todas las bancadas en La Moneda, donde le informamos el itinerario antes de comunicarlo en público, consensuamos algunos puntos con ellos. Este punto en particular no fue una imposición del Ejecutivo, sino que fue una consulta que de común acuerdo todas las bancadas definieron que era importante poder darle un espacio en la votación. Por lo tanto, yo al menos recojo el llamado a que esto pueda llegar a través de todos los canales y no solamente a través de las jefaturas de bancada, pero esto no es algo que el Gobierno haya decidido por su cuenta. Y por lo tanto, nosotros al menos también ahí lo que queremos es poder explicar el proyecto durante estos días. Sabemos que la tabla para esta semana ya está fijada, por lo tanto esto se va a ver a la vuelta de la semana distrital. Entonces tendremos ya casi 13 días para poder convencer, persuadir a las personas de por qué este proyecto, sumado a las reparaciones a las víctimas de derechos humanos, sumado a las reparaciones materiales a las pymes y a quienes sufrieron pérdida patrimonial, sumado también a las garantías de no repetición que queremos establecer, lo que nos permiten es poder mirar ciertas heridas que dejó el estallido social y poder empezar a sanarlas. Acá la idea es poder tener una conversación que incluya a todas las actorías que estuvieron involucradas y que muchas veces fueron víctimas, tanto de su violación a los derechos humanos como también de las pérdidas patrimoniales
o también de la privación de libertad que pueda haber sido injusta. Así que nuestro llamado es a que ojalá veamos estos proyectos en su integralidad y que tengamos la mayor empatía también por quienes de lado y lado hayan sido víctimas de este proceso. Son varias las preguntas que hay sobre el ministro de las Express, Giorgio Jackson, quien por segunda semana consecutiva llega acá al Congreso Nacional. Tengo almuerzo, por ejemplo, con la bancada de Renovación Nacional en el Senado, luego con la bancada del PPD tenemos una conversación, mañana con la bancada del Partido Socialista y luego estamos tratando también de concordar con la Unión Demócrata Independiente. También hemos tenido reuniones acá en la Cámara por otros temas, así que llevamos 11 días de gobierno, 11 días en el ejercicio de nuestras funciones con 2 fines de semana incluidos. Es decir, hemos tenido pocos días todavía para el despliegue. Entonces estamos tratando de llegar a todos los sectores y ustedes han visto nuestra predisposición. No nos hemos cerrado a ninguna conversación, hemos tratado de abrir los canales y no cerrarlos, de incluir en la toma de decisiones a personas que hayan tenido algún nivel de protagonismo en aquellas agendas. Esa es la predisposición del Ejecutivo. No vamos a escatimar esfuerzos. Escuchábamos al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, respecto a diversos puntos que tocaba en el despacho Kevin Felgueras, el tema del quinto retiro, de los combustibles y cerrando con el tema de este indulto, este proyecto de indulto que se está tramitando en el Congreso, la suma urgencia que propone el gobierno y las críticas desde el Partido Socialista, duras críticas al ministro Giorgio Jackson. Vamos a otras informaciones. El Ministerio de Salud entregó los detalles de la Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, la cual va a rediseñar la forma de tomar decisiones relacionadas al COVID-19. Además, se informaron de los cambios en el plan paso a paso. Pamela Araya nos cuenta más. Pamela. Exacto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, se ha entregado un nuevo balance y a propósito de eso entonces es que se hace esta evaluación y se dice que ya se puede hablar que todos los casos están yendo a la baja. Pero vamos a comenzar con lo que reportó el Ministerio de Salud, que son estos 5.045 casos nuevos con 11 personas que han fallecido en las últimas 24 horas reportadas, al menos 10,87% de positividad a nivel nacional. Y en este caso, de las 769 personas que están en la UCI, 593 están conectadas a ventilación mecánica. Dicho eso, hay que comentar que al menos el domingo hubo un poco más de 10.000 casos. Siempre los lunes y los martes el número de personas que se reportan contagiadas es mucho menor, dado el retraso en el proceso de los exámenes en los laboratorios. Pero de todas maneras, lo que han hecho las autoridades de salud es decir que hay una tendencia a la baja que no solo se ve en los casos, sino que se ve también en la red de salud y que esto además lleva entonces a que vayan avanzando las comunas en el plan paso a paso. De hecho, fueron 64 las que avanzaron, no hubo ningún retroceso y de esas que avanzaron, hubo 55 que lo hicieron desde preparación a apertura inicial. ¿Quién habló? El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, lo escuchamos de inmediato. Hemos visto una reducción consistente a lo largo del territorio nacional desde el pic de Omicron que ocurrió a mediados de febrero. Las consultas respiratorias de urgencia que se han mantenido a la baja en las últimas semanas nos confirman que la disminución de los casos confirmados de COVID también nos ha hecho reducir la presión sobre la red asistencial. Esta disminución de casos también se acompaña de una disminución de hospitalizaciones desde la urgencia y también de los ingresos a las UCI. Y ahí escuchábamos entonces lo que tiene que ver con el coronavirus y las cifras. Pero ustedes cuando hacían la presentación hablaban de estos anuncios y que habían sido comprometidos hace algunos días atrás. Estamos hablando de esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Se sabía que iba a existir, pero todos los detalles y quienes la iban a integrar, no. Y eso fue revelado hoy por el ministro de Salud subrogante, Cristóbal Cuadrado. La ministra se encuentra en actividades relacionadas con el Mercosur en Uruguay.
actividades relacionadas, por supuesto, con la salud pública. Es por eso entonces que Cristóbal Cuadrado es quien toma la palabra para poder explicar. Bueno, esta comisión va a tener 3 instancias y hay varios expertos que destacan, pero vamos a nombrar 3 porque podrían ser figuras que llaman la atención de manera pública, porque está María Teresa Valenzuela, quien fue ya en el último periodo del gobierno de Sebastián Piñera la subsecretaria de Salud, en reemplazo de Paula Daza. También está Rafael Arauz, quien recordemos durante prácticamente toda la pandemia fue el jefe del Departamento de Epidemiología. De acá del Ministerio de Salud estamos hablando del gobierno anterior y luego pasó a ser asesor de estudios y tuvo un rol relevante respecto de las vacunas en nuestro país. Pero no solamente hay integrantes del área de la salud, también hay integrantes en el área de las comunicaciones y economía. ¿Y quién está en economía? Un nombre conocido cuando estábamos hablando del equipo de Gabriel Boric, es la economista Andrea Repeto, quien fue asesora precisamente del programa económico del ahora mandatario de la Nación, que incluso sonó muy fuerte, como si fuera a ser la ministra de Hacienda, habían dicho, pero finalmente ella descartó ocupar un cargo en el gobierno. Vamos a escuchar entonces lo que dice el ministro de Salud subrogante sobre esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Esta comisión va en línea con la propuesta de rediseño de la forma de tomar decisiones en la gestión de la pandemia. Con ella buscamos un nuevo modelo de gestión que cuide a la población e integre de manera dialogante a las comunidades. Está compuesta por un consejo asesor externo y además por una secretaría ejecutiva. Las máximas autoridades de la comisión son la ministra de Salud, el subsecretario de Salud Pública, que les habla, y el subsecretario de Redes Asistenciales. Bueno, todas las medidas, por supuesto, cambios que vaya a haber, va a ser trabajo de esta comisión, que además va a tener mesas asesoras con integrantes de distintos sectores de la sociedad civil. Pero lo cierto es que acá lo que destacaron las autoridades es que seguimos en la pandemia. Por eso se le preguntó sobre si se iba, por ejemplo, a terminar con el uso de la mascarilla. Dijeron que no, que era muy importante. El pase de movilidad también relevante y que hay que seguir guardando todas las medidas porque, claro, hemos visto bajas los contagios, pero también lo habíamos visto antes que comenzara a circular la variante Omicron. Así que por eso que las autoridades, si bien hablan de la baja, también insisten en que el autocuidado es la clave para que esto no vaya a subir nuevamente. Muy bien, Pamela Araya, muchas gracias por estas informaciones. Muy buenas tardes. Y ante la escasez hídrica que vive el país, el gobierno no descarta establecer un impuesto al sobreconsumo de agua potable. Es una de las medidas que estudian las autoridades, aunque desde Aguas Andinas descartaron un inminente racionamiento en el suministro. Dan Linares con todos los detalles. Don Dani, en el Día del Agua, ¿cómo le va? Así es, el Día Mundial del Agua, ¿cómo están? Buenas tardes, que busca reflexionar sobre el recurso hídrico, más en nuestra situación, ya con 13 años de sequía en nuestro país, nosotros aquí sobre el lecho del río Mapocho. Ustedes verán en la cantidad de agua, el caudal que recorre este río que abastece a las comunas del sector oriente de la capital. La otra afluente de nuestra región metropolitana es el río Maipo, y ahí también hay un déficit del caudal, ha ido bajando en el último tiempo y eso preocupa sin duda de cómo se va a ir proyectando esta situación en los próximos años. Dificultades que se van a ir dando, y es por eso que es importante ir haciendo un uso racional del agua, de que esto no signifique desaprovechar un recurso hídrico que hoy es escaso. Por eso que se ha pensado en poder incluso aumentar el valor cuando existe un sobreconsumo de agua para las familias, algo muy similar a lo que ocurre con la electricidad en algunos meses del año, donde se paga un recargo adicional por el sobreconsumo. Eso se pretende poder evaluar por parte del Ministerio de Obras Públicas. Se le ha solicitado a la Secretaría de Servicios Sanitarios realizar un informe al respecto para que en los próximos meses se pueda evaluar esta determinación, que podría ser una de tantas medidas como las que se han puesto para poder hacer más eficiente el uso del agua a nivel local. Lo han hecho los municipios, cambiando ciertas vegetaciones. También en el mundo domiciliario, cuando el consumo
del agua es importante en aquel elemento. Por ejemplo, aquí en la región metropolitana, sobre el 80% del agua que se consume es domiciliaria. Por ende, lo que podamos hacer cada uno en nuestras casas es relevante. Vamos a revisar declaraciones del ministro de Obras Públicas, que hoy estuvo revisando una de las plantas de aguas andinas, parte de las obras de mejoramiento de la sanitaria que buscan hacer frente al cambio climático. Ya se hizo con una mejora en los estanques de Pirque, que entregan mayor autonomía a la región metropolitana. 34 horas de autonomía tiene hoy la región gracias a esos estanques. Construcciones también que se están realizando aquí en el Parque Bicentenario, en la comuna de Vitacura, en el sector de La Reina, en esa planta donde se va a aumentar al doble la capacidad de procesar agua potable. Y así otras obras de infraestructura que buscan dar solución a largo plazo a este problema de la crisis hídrica. Vamos a revisar declaraciones del ministro precisamente en esta jornada que se conmemora el Día Mundial del Agua. A ver, no es una medida radical, es una medida progresiva que ya existe, por ejemplo, en el consumo eléctrico en los periodos de invierno. Lo que estamos diciendo hoy día es que son medidas que estamos empezando a estudiar y que tendrán que ser consensuadas con todos los actores. Pero le hemos pedido al superintendente de Servicios Sanitarios que empiece a analizar una propuesta que pueda ser analizada de frente al país en los próximos meses para poder tomar medidas que no puedan ser solamente reactivas, sino que también nos podamos anticipar a aquellos periodos que puedan ser de escasez hídrica más adelante. La opción del racionamiento del recurso hídrico, del agua, está sobre la mesa. Ha sido mencionado por diferentes autoridades aquí en la región metropolitana y también a nivel país como una alternativa que podría darse durante este invierno, donde se prevé no habrá mayores lluvias en las diferentes cuencas de nuestro país, que podrían generar una situación más favorable de cara al próximo verano. Ya se pasó al menos este verano con dificultades, sí, reconocen desde las sanitarias, muy al límite en torno a lo que significa la cantidad de agua para evitar cualquier tipo de racionamiento. No estamos libres de aquello, pero sí han señalado desde Aguas Andinas que esto no es una determinación que pueda ser tomada en los próximos días o las próximas semanas. Hay un plazo, pero ese plazo debe ser bien utilizado por todos, cambiando un poco la conciencia de cómo utilizamos el agua. Vamos a revisar declaraciones también de la sanitaria al respecto. Hemos visto cómo hay angustia por un posible racionamiento inminente. Y queremos ser claros en esto y transmitir calma. No estamos ante un escenario de restricción al abastecimiento de agua potable inminente de días o de semanas. Sí hemos dicho que hay un riesgo. Queda un invierno por delante. No son buenas las noticias porque no se espera un invierno normal o un invierno lluvioso, pero si se acumula algo de nieve en la cordillera, si llueve, vamos a tener la posibilidad de volver a pasar un verano como fue este, al límite pero pasamos. Al límite, pero se logró finalmente el objetivo de evitar algún racionamiento del agua durante los meses de verano debido a la falta de lluvias en aquel periodo, el calor sin duda que va de alguna manera perjudiciando las reservas naturales que tiene al menos aquí la región metropolitana, que se abastece principalmente de estos dos ríos, el que tenemos ahí en imagen aérea, que es el río Mapocho, y también el río Maipo desde el sector oriente-sur de la región metropolitana. Pero hablábamos de las medidas a nivel de los gobiernos locales, ¿no?, de los municipios, donde ya se están formando, por ejemplo, una agrupación de municipios en favor del uso correcto del agua. Agrupa diferentes municipios de la región metropolitana, se ha incorporado también al gobernador en esta tarea. Vamos a revisar declaraciones precisamente de la alcaldesa de la comuna de Providencia, también del alcalde de la comuna de La Reina. Una de las comunas, ambas dos del sector oriente de la capital, que se prevé son las más complicadas, ¿no?, respecto al uso del agua, y además las que más consumen. Por ende, hay una tarea ahí doble para estos municipios. En materia de parques públicos y de plazas, en Providencia ya estamos ahorrando un 17%. Tenemos también un grupo de alcaldes de todos los colores políticos en que estamos intercambiando cuáles son las mejores prácticas. En la medida que esto lo enfrentemos todos juntos y señalando cuáles son las cosas que dan resultado, yo creo que lo podemos hacer. Todos los esfuerzos que hagamos son necesarios y vamos a
realizar todas las iniciativas que vayan en esta dirección. Si es una ordenanza necesaria para esto, la vamos a realizar, pero primero lo más importante es hacer una campaña fuerte de concientización del momento de escasez hídrica que estamos viviendo y lo importante que es el rol de cada una de las personas que viven en nuestra ciudad y en nuestras comunidades. Vamos a ocupar todas las herramientas y tomar todas las medidas que sean necesarias, decía una de las autoridades que ustedes escuchaban, y en eso no se ha quedado corto el gobernador de la región metropolitana. No sé si, Pati, Andrés, ¿ustedes están familiarizados con el concepto tiradera? No, pues. ¿Qué sería una tiradera? Explíquenos. ¿No sabe lo que es una tiradera? No, pues. Bueno, no lo voy a explicar yo, sino que vamos a ver de inmediato el esfuerzo del gobernador de la región metropolitana que realizó una tiradera, precisamente respecto al uso del agua. Llegando a las 12 a pleno sol, deberían saber ellos que eso es un no. Usted vecino, voy a analizar todo lo que está pasando. Hay mucha gente que mal se está portando. Llegando a las 12 a pleno sol, deberían saber ellos que eso es un no. Usted vecino, mire y fiscalice a sus autoridades y si los ve avise. Cuidar el agua es su responsabilidad, nuestra INTE, todos como sociedad. Cuidar el agua es tarea de todos, sea como residente directo y consciente, porque tenemos que evitar a toda costa el racionar. Cuide el agua. Ningún esfuerzo está de más en este... claro, es el gobernador ahí de la región metropolitana, Claudio Rego, que realiza esta tiradera al más puro estilo de residente para poder, de alguna manera, llamar la atención a todos en el respecto al uso consciente del agua, ¿no? De cómo debemos gestionar de mejor manera el recurso hídrico, no solamente esperar que esto signifique algo desde las autoridades, de los gobiernos, sino más bien nosotros en nuestra propia casa, en nuestro domicilio, en la vida cotidiana, podemos también hacer un uso más racional del agua para mejorar de alguna manera este proceso. No va a cambiar de un día para otro, sabemos que esto nos va a acompañar, pero nos tenemos que acomodar a esta situación que nos presenta, esta crisis hídrica que nos da esta postal, este lecho del río Mapocho prácticamente vacío, muy angosto ahí el agua, y estoy parado donde antiguamente pasaba el agua del río. Sí, pues más allá de las habilidades artísticas del gobernador, aquí lo importante es que si eso sirve y si suma, como lo decías tú, Dani Linares, bienvenido sea cualquier herramienta para poder paliar este déficit hídrico a nivel mundial, no solamente nacional. Muchas gracias, Dani. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Un estudiante fue apuñalado, esto durante una evasión masiva de clases que se registró esta mañana en Talca. Es algo que ocurrió tras una pelea entre los alumnos, donde uno de ellos atacó con un cuchillo al otro. Según las autoridades, la víctima se encuentra en riesgo vital. Mónica Mejías nos cuenta más. Mónica. Hola Patricia, buenas tardes. Y la verdad es que este tipo de situaciones con estudiantes apuñalados, golpeados, amenazados, no es nueva. Vamos a llevar ya nuestro primer mes de clases en la región del Maule y la verdad es que tenemos al menos 7 casos de agresiones graves, como por ejemplo la que ocurrió durante esta jornada, entre una agresión cada 2 a 3 días. Y es una situación que está realmente preocupando, preocupa al alcalde, quien hoy día se refirió al tema, pero también preocupa porque se podrían tomar algunas medidas que no se están tomando. Hoy día, por ejemplo, la situación comenzó a raíz de una denuncia que están haciendo alumnas del Liceo Amelia Curvis, de aquí de Talca, en contra de un funcionario por acoso sexual. Es por ello que otros liceos están también apoyando estas denuncias y hoy en la mañana se juntaron aquí mismo, aquí donde estamos nosotros ahora. Esto es en la Alameda 4 Norte con 1 Poniente, justo como ven a mi espalda en el frontis de la tercera comisaría de Carabineros. Aquí habían decenas de jóvenes estudiantes que no fueron a clases porque la idea era hacer una marcha para realizar presión y que se tomara alguna medida de seguridad y también para poder evitar que se siga repitiendo este tipo de situación de acoso en este liceo. Pues bien, habían una decena de alumnos y nadie sabe por qué comenzó una pelea entre 2 jóvenes menores de edad.
Estos dos jóvenes menores de edad, por lo menos uno de ellos, tenía un arma cortante tipo cuchillo con el cual atacó a esta otra persona que fue incluso atendida por carabineros, quienes nos indican que la razón de esta gran pelea, que como vemos en imágenes es bastante violenta, habría sido un lío sentimental, por lo que se habría iniciado esta gresca, en la cual habían decenas de alumnos que también gritaban por ayuda, gritaban que viniera carabineros, quienes finalmente le dieron las primeras atenciones a este joven, que luego fue trasladado al Hospital Regional de Talca, que en este minuto incluso está en riesgo vital y se encontraría en pabellón aún, en una operación donde por supuesto se pretende salvarle la vida, ya que, como nos señalaba las autoridades de seguridad durante la mañana, él habría sido afectado en su hígado con esta arma cortante. Durante esta jornada hubo un detenido, se han viralizado algunos videos donde aparecen algunas personas y uno de ellos fue detenido como presunto implicado y como presunto responsable de la agresión con el arma blanca. Sin embargo, hace pocos minutos atrás nos señala la institución Carabineros que fue detenida otra persona y que sería finalmente el responsable. Nosotros estamos a la espera de esa información, mientras quiero invitarlos a que escuchemos qué nos dicen algunas alumnas de diferentes liceos respecto a la situación ocurrida esta mañana, cuando el motivo era apoyar a un liceo en una denuncia de acoso sexual. Escuchemos. De repente se agarraron unos tipos a combos, a pelea limpia, a puños, y dejaban a un tipo para la cagada, y después el que iba ganando, por así hicieron la pelea, sacó un cuchillo de carnicería, creo, y lo apuñalaron en el estómago, y ahí salió corriendo y llegaron los pacos. Al loco se le cayó un cuchillo y después llegó una loquita y se lo agarró, y después parece que lo apuñalaron con otro que capaz lo tenía guardado, y después como que un tipo agarró el cabro que estaba herido y se lo llevó. La situación de la violencia entre escolares ha sido un tema que aquí en la región del Maule por lo menos no ha pasado desapercibida. Por lo menos una entre 2 a 3 días se está produciendo, y no tan solo en Talca, también en otras comunas. La más grave, sin duda, la de hoy día. Estamos a la espera también de conocer el resultado de esta operación a la que se está sometiendo este joven menor de edad, estudiante, que fue apuñalado en este mismo sector donde nos encontramos nosotros y donde Carabineros también le prestó atención de primeros auxilios. Pero escuchemos qué dice la Brigada de Homicidios, que está a cargo de la investigación, qué dice el fiscal y también qué dice Carabineros respecto a esta grave situación. Que diferentes establecimientos de esta comuna se reunieron en un llamado a abandonar las clases a eso de las 9:30 de la mañana, en donde se reunieron en la Plaza de Armas de la comuna, y en el desplazamiento, precisamente en el desplazamiento hacia ese sector, acá en la 4 Norte con 1 Poniente, se generó una pelea entre estudiantes, aparentemente por algún lío de falda entre menores, lo que generó con el apuñalamiento de uno de ellos. El diagnóstico hasta el momento reservado, pero sí, por lo menos que podemos averiguar, está el estado es grave. Tenía una herida penetrante abdominal, por lo que hemos estado averiguando, y en este momento nos estamos abocando a lo que es el trabajo de sitio suceso. Ya fue entregado por Carabineros, lo estamos trabajando en conjunto con el laboratorio. Ya hay una identidad con la cual estamos trabajando en cuanto a la posible autoría del delito. El hecho es tipificado como homicidio frustrado. Las primeras diligencias las realizó Carabineros, quienes incluso auxiliaron a la víctima y lo trasladaron al hospital regional. Posteriormente solicitamos la concurrencia de la Brigada de Homicidios en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, también de la Policía de Investigaciones. Se están realizando las diligencias, empadronando testigos, y la investigación está en pleno curso.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con la situación de salud de este joven que fue agredido durante esta mañana acá en la ciudad de Talca. Y mientras les comento también que estaba hoy haciendo este despacho, me acaba de llegar otro video de otra pelea de estudiantes también en otra comuna fuera de la ciudad de Talca, así es que es una situación que realmente está preocupando y donde algunos alumnos dicen también: ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí no interviene en nuestro colegio? No tenemos Seremi de Educación todavía. Entonces también hay una problemática de fondo, como lo señalaban también los mismos alumnos hoy día, que después siguieron con su marcha hasta el Consejo Municipal de Talca. Vamos a estar contándoles más detalles durante nuestra edición central. Patricia. Mónica, pero es un tremendo tema porque, como tú dices, no solamente está pasando en Talca, sino en otros lugares a lo largo de todo Chile. Así que muchas gracias, Mónica Mejías, por esta información. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiene que ver los 2 años sin clases? Sí, obviamente, la vuelta a clase, la salud mental en los jóvenes a estar mirando eso. A ver, 25 grados en la capital, 28 pronosticados para hoy día. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde, 13 horas con 58 minutos. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. 2 carabineros fueron dados de baja tras ser sorprendidos durmiendo en medio de una ronda nocturna. Esto en la comuna de Panquehue, región de Valparaíso. Lo ocurrido fue denunciado por la concejala Gabriela Vega, quien grabó la situación. Lo está viendo en la imagen. Mónica Holguín con todos los detalles. Mónica, muy buenas tardes. Aquí están descansando. Hola, muy buenas tardes. Así, tal cual como lo contaste, Andrés, así fue la situación que se vivió en la comuna de Panquehue cuando estos carabineros, 2 funcionarios, fueron sorprendidos, podríamos decir, mientras estaban aparentemente descansando. Todo esto en un servicentro de la comuna de Panquehue. Fue en este momento que, claro, la concejala Vega se acerca porque los requería, había llamado al retén de carabineros y justamente le habían dicho que iba a acudir personal de Catemu, y cuando se los encuentra en este servicentro en estado de relajo, aparentemente durmiendo, según es lo que dice esta concejala, claramente su molestia fue mayor. Ella estaba registrando todo esto justamente porque también nos comentaba que en la comuna de Panquehue hay una situación bastante delicada, porque Carabineros no contaría, por ejemplo, con un vehículo policial para poder hacer las rondas nocturnas. El municipio le habría ofrecido incluso un vehículo municipal para poder realizarlas y ellos aparentemente no lo habrían aceptado, según palabras de la misma concejala Vega. Es por esto que los mismos vecinos se habrían organizado, además de las autoridades, entre ellos la concejala Vega, para realizar patrullajes nocturnos, vigilar la comuna. Y es en esta situación que un día de madrugada ellos requerían la presencia urgente de carabineros. Habían llamado en más de una oportunidad, en 5 oportunidades, según mencionaba la autoridad comunal, a carabineros, esperando justamente su presencia, porque la requerían en ese momento de manera urgente. Por eso, cuando se encuentra con esta escena en un servicentro en que ellos estaban descansando y ellos se percatan finalmente que ella está grabando esta conversación, es que proceden a cerrar la puerta, encienden el motor para posteriormente intentar retirarse del lugar. Para que se hagan una idea de lo que se vivió, nosotros los invitamos a escuchar un poco el ambiente de este video que se ha viralizado ampliamente en redes sociales. Escuchemos. Y yo lo he estado llamando 5 veces. Aquí está Carabinero. ¿Ya? Están aquí, llevan como 2 horas, más o menos. Aquí están descansando y yo los he estado llamando 5 veces al retén. Que me van a enviar carabineros de Catemu y ustedes están aquí. Ya. Aquí está Carabinero. ¿Ya? Están aquí están descansando. Y yo lo he estado llamando 5 veces. Claro, molesta claramente por lo que estaba viendo. Ustedes lo escuchan en sus propias palabras. Llevan 2 horas estacionados en este lugar, mientras todos los habitantes de Catemu y quienes hacen las rondas nocturnas también se están movilizando, y además aparentemente en ese momento había un procedimiento en que requerían la presencia policial. Al ver esto, claro, ella no dudó en registrarlo, desde luego difundirlo. ¿Y qué significó esto? Que esta pareja de funcionarios
fuera dada de baja por la institución. En una situación que, claro, genera también versiones encontradas entre los mismos habitantes de la comuna, porque muchos justifican el actuar de Carabineros, dicen no tienen vehículos para salir a patrullar, mientras otros critican derechamente su falta de acción en momentos como este en que se requería su presencia en un determinado procedimiento. Hablamos con ellos, con los habitantes de la comuna de Panquehue y también con la concejala. Escuchemos. Me lo encuentro acá en el Servicentro de la Shell de Panquehue, durmiendo. Alrededor de las 3 de la mañana. Ya habían estado como 3 horas más o menos ahí. Hay mucha delincuencia, hay muchos robos. Se llama Carabineros, no contestan o nos dejan a la espera de que van a llegar y no lo hacen. Se les ofreció una camioneta municipal en donde podían salir a hacer sus patrullajes y no la aceptaron. Mala, muy mala la seguridad. La gente tiene que estar cuidando, andar vigilando las calles para poder protegerse, porque es verdad lo que se dice, se llama Carabinero y Carabinero no asiste a los llamados que se le hace. A veces en ronda, a veces no, es que a veces no tienen vehículos. Es el tema, los vehículos parece. No tienen vehículos, se les quemó un vehículo, entonces no tienen para salir a la vuelta. Están robando vehículos, se meten en las casas, roban bicicletas, roban las cosas, los tubos de gas, todo. Yo podría haber pensado que son carabineros que vienen de servicio y optaron por dormir, a lo mejor eran de otro sector y estaban durmiendo porque también tienen el derecho a descansar. Claro, también tienen derecho a descansar, decía esta habitante. Bueno, versiones encontradas. Carabineros, por su parte, hasta ahora no ha emitido una declaración, solamente que se instruyó la baja de estos funcionarios, además de un sumario administrativo. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema y también, por supuesto, el tema que aqueja a los vecinos de la comuna de Panquehue, que en este momento estarían sin un vehículo policial, un hecho que quedó claro al descubierto con este video que se viralizó y que terminó con la baja de estos 2 funcionarios policiales. Pati Andrés. Sí. Mónica Holguín, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Ahora. Vamos a revisar esta imagen, lo ven ustedes ahí lo que está ocurriendo en estos momentos, se puede apreciar algo de humo y de fuego. Esto es puntualmente ahí en el Parque Metropolitano, al ingreso del sector La Pirámide. Esto habría comenzado hace algunos minutos atrás nada más y claro, hasta ahora no hay mayores detalles de qué es lo que puede haberlo provocado, pero lo contamos ahí también para hacer las advertencias a quienes a lo mejor transitan por esa zona. Sí, justamente ese nudo vial que va a la carretera hacia lo que es la nororiente, que va hacia la comuna de Colina, también la bajada hacia La Pirámide, comunas de Huechuraba, Recoleta, Independencia. También esto es muy cercano también al Colegio San George. Estamos hablando de la comuna de Vitacura, información que todavía estamos intentando recabar de la cuantía, de cuánta es la superficie que se estaría quemando. Por lo menos de primera se ve humo blanco, que esto ya estaría siendo controlado de acuerdo a la imagen que nos está llegando a través del dron, que estaba justamente junto a Dani Linares haciendo el despacho del tema del Día del Agua y en las cercanías, y se topa con este incendio en la comuna de Vitacura, muy cercana al Colegio San George, en este nudo vial que también lleva hacia otras comunas por el sector de La Pirámide. Vamos a estar ampliando esta información y estas imágenes en el transcurso de 24 horas. Vamos a revisar noticias internacionales, actualizar qué es lo que está pasando en Ucrania. Estamos junto a Andrea Aguilar. Andrea. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Los ojos puestos en Mariupol, que es esa ciudad estratégica para Rusia. Hay 2 potentes bombas que han sacudido durante esta jornada esta ciudad, mientras que las autoridades intentaban rescatar a los civiles. La ciudad portuaria continúa sitiada en estos momentos por los bombardeos rusos que han dejado en medio a cerca de 200.000 civiles en esta zona, que es considerada, recordemos, estratégica, porque sería una de las formas en las que Rusia podría unir el Donbass junto a Crimea y empezar a expandir entonces su poderío en el sur de Ucrania. Recordemos además que Human Rights Watch ha señalado que Mariupol se ha convertido en un infierno helado plagado de cadáveres y edificios
edificios destruidos, una descripción bastante gráfica, bastante dura. Y el presidente Joe Biden ha advertido también en las últimas horas que Putin estaría considerando usar armas químicas y biológicas en Ucrania y además de todo hacer cada vez más brutales sus estrategias para poder doblegar a los ucranianos. En el marco de esto también repasemos, Pati, las imágenes de lo que se ha vivido hoy en el Parlamento de Italia, porque recordemos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues se dirigió al Parlamento italiano por enlace de video en este último discurso que da ante las asambleas del mundo. Lo ha hecho ya en distintos parlamentos. Zelensky aseguró que su país estaba a punto de sobrevivir su guerra con Rusia. Alertan que tiene la intención de Putin seguirse obviamente abriendo paso por el resto de Europa, parte de seguir invadiendo otros países, es al menos lo que dice Zelensky. El mandatario ucraniano insistió en la necesidad de que se le sigan imponiendo sanciones cada vez más duras para poder neutralizar el accionar de las fuerzas rusas y particularmente al gobierno de Vladimir Putin. Repasemos parte de sus declaraciones. Esta es una guerra que Rusia ha estado preparando durante mucho tiempo, que una persona ha estado preparando durante mucho tiempo, por décadas. Ganar dinero con las exportaciones de petróleo y gas y dirigirlo a prepararse para la guerra. Y no solo contra Ucrania, su objetivo es Europa. Zelensky ha dicho que está la opción todavía del diálogo abierta, que obviamente hay varias cosas sobre la mesa, no creen o no confían en las intenciones de Rusia, que dice que los diálogos deben ser mucho más sustanciales. Ellos aseguran que tienen toda una serie de demandas que no se estarían cumpliendo por parte de Ucrania. Claro, ¿qué ha pasado con esas instancias de diálogo? Al principio del conflicto hubo encuentros, reuniones, pero después eso pasó, o sea, físicamente hablando, se juntaron en un determinado lugar. Después eso pasó a reuniones a través de internet, pero más que eso no hemos sabido, ¿no? ¿Algún otro encuentro así más significativo? Completamente estancados esos intentos diplomáticos, Pati. Recordemos que se habían dado reuniones presenciales únicamente en Bielorrusia, que había surgido algún tipo de interés, incluso también desde Israel para ser mediador, algunos otros países que se habían ofrecido. Sin embargo, lo que se sabe en concreto es que ambas partes aseguran que están dispuestas al diálogo, pero no hay ningún tipo de confianza. Recordemos que Rusia ha violado varias veces el cese al fuego, ha violado la posibilidad que tienen las distintas fuerzas para poder evacuar a los civiles de las ciudades, y es por eso que el primer ministro italiano Mario Draghi ha calificado como heroica la resistencia ucraniana a la invasión rusa, que recordemos este jueves va a cumplir un mes de asedio. Y hay otra de las caras que ha sido también muy traumática y se ha conocido en las últimas horas, tiene que ver con una denuncia muy grave que hace la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que asegura que más de 2.300 niños fueron retirados ilegalmente de la región de Donbass y llevados a Rusia. La embajada citó al Ministerio de Relaciones de Ucrania diciendo que exactamente 2.389 niños ucranianos han sido, dicen ellos, secuestrados por las fuerzas rusas desde Lugansk y Donetsk hacia territorio ruso, que recordemos son estas provincias separatistas que ya estaban bajo el control de los rebeldes prorrusos. Kiev acusa a Moscú de deportar ilegalmente a los niños desde Mariupol, que les mencionábamos las imágenes y el drama que se está viviendo también en esta ciudad costera, en medio de informes de que las tropas rusas están ya dirigiendo a los civiles hacia las regiones separatistas del este. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania califica una medida como grave violación del derecho internacional. Y revisemos otra de las imágenes que ha dejado esta jornada, y es que la llegada del superyate del multimillonario ruso Roman Abramovich a Turquía fue interrumpida por marineros ucranianos. Los vemos ahí protestando con banderas. El yate Eclipse, que su dueño es un sancionado oligarca ruso, tenía pensado atracar en el puerto del centro vacacional de Bodrum el lunes para después recorrer otros países de la Unión Europea, pero a su llegada se enfrentó a estos marineros ucranianos que se manifestaron obviamente con sus banderas mientras gritaban que no a la guerra en Ucrania. Abramovich es parte de una lista negra que tiene ya la Unión Europea, en donde son varios los rusos multimillonarios que van a ser sancionados por el accionar de Vladimir Putin y del Kremlin, y por eso les van a confiscar yates y también otros bienes de lujo. Recordar además que los marinos se encontraban en Turquía, ya que ahí estaban cuando empezó la invasión rusa y desafortunadamente a causa del conflicto no han podido volver a su país, ya que sus vuelos están cancelados. Y otra de las historias que deja esta jornada ha sido la de Boris Romashenko, de 96 años, sobreviviente del Holocausto, quien murió en un ataque ruso en Kharkov.
A través de Twitter, la cuenta del Instituto Conmemorativo del Campo de Concentración de Buchenwald confirmó el fallecimiento de este hombre que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en 4 campos de concentración. Había sobrevivido todo el Holocausto. Su nieta había confirmado que su abuelo, de hecho, vivía en un edificio que fue atacado por los rusos en los últimos días. Romachenko en el 2012 había ya participado de un evento conmemorativo de la liberación de este campo de concentración, en donde había leído paradójicamente un juramento sobre crear un mundo donde reinara la paz y la libertad, pero desafortunadamente termina siendo víctima de la guerra iniciada por Rusia, y el presidente de Ucrania lo homenajeó en un video. Además, el Parlamento alemán también guardó un minuto de silencio por esta víctima. También la vicepresidenta de la Cámara dijo que su muerte recuerda esa responsabilidad histórica que tiene Alemania con Ucrania. Y vamos a revisar, Pati, otros temas ligados también a Rusia, pero por fuera del margen de Ucrania, y tiene que ver con la condena que se hizo pública hoy por parte del líder opositor ruso y crítico del Kremlin, Alexei Navalny. Quizás la figura más importante opositora, fue condenada durante esa jornada a 9 años más de prisión. Un tribunal de Moscú condenó a Navalny por acusaciones de robo de su fundación anticorrupción, así como un desacato al tribunal, cosas que él dice que son netamente políticas. Aparte de eso, también detuvieron a sus 2 abogados en las últimas horas en medio de este proceso judicial. Navalny actualmente estaba cumpliendo la sentencia de 2 años y medio luego de haber sido arrestado en su regreso a Rusia. Recordemos que fue un arresto bien mediático. Claro, y además él fue envenenado, ¿no? Estuvo internado, en riesgo, y después de eso es cuando retorna a Rusia. Exactamente, él había dicho que su intención era estar en Rusia, no estar exiliado en ningún país, porque de hecho Alemania le había ofrecido refugio en su momento. No está claro si las 2 condenas se van a sumar, la que estaba él cumpliendo y estos 9 años. Fue detenido después de su llegada desde Berlín, donde pasó varios meses recuperándose, tú lo decías, de un envenenamiento con el agente nervioso Novichok, un ataque del que él culpa a los servicios de inteligencia de Rusia e incluso al propio presidente Vladimir Putin. Que revisemos ahora las imágenes que llegan desde Miami Beach, porque las autoridades han anunciado un toque de queda. Eso tiene que ver con el incremento de la violencia durante las vacaciones de primavera. El toque de queda va a ser desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Inicia esta semana, este jueves, y se va a extender hasta el día lunes. Recordemos que se trata de una medida implementada por el alcalde luego de que este fin de semana se registraran varios actos de violencia que dejaron a policías y a civiles heridos. En Ocean Drive hubo 2 tiroteos, dejando a 5 personas heridas que fueron trasladadas al hospital sin riesgo vital. Y durante las vacaciones de primavera del año pasado había sucedido este mismo panorama. Habían tenido que implementar un toque de queda porque las autoridades aseguran que la ciudad se llena de turistas y esto se descontrola. O sea, es porque en el fondo, como es semanas de vacaciones, días libres, llega mucha gente y parece que se descontrola el tema. Exactamente, y empieza a incrementar no solamente el tema del COVID-19, que realmente en Miami no hay ningún tipo de uso de mascarillas, y además de eso, el tema de seguridad. Se registran varios tiroteos cuando hay mayor cantidad de veraneantes en la ciudad de Miami. Y revisemos ahora estas imágenes de un pequeño ucraniano que es recibido con abrazos por sus compañeros españoles. Es quizás uno de los videos más lindos que nos deja esta jornada, que muestra la solidaridad de los más pequeñitos. Esto sucedió en el Colegio Save Perú en Madrid, luego de que el niño llegara a España junto con su mamá, con una hermanita también de 3 meses, por la invasión rusa a su país. El niño, como vemos en imágenes, pues recibe toda la solidaridad de sus compañeros en ese primer día que se integra a clases lejos de su natal Ucrania. Y recordemos, Pati, que este momento emotivo ha sido vivido ya por varios pequeños ucranianos en distintos países. Esas son las imágenes de España, pero hemos visto imágenes muy similares en Italia también, en donde estos pequeños están llegando a integrarse a estas escuelas. Y el video, que estamos viendo en pantalla, fue compartido por el diplomático ucraniano Oleksandr Ersheva en sus redes sociales y se suma entonces a otros actos de solidaridad que han tenido los más pequeños con estos niños ucranianos. Sí, ha ocurrido. Y hay otras imágenes también que han estado ahí mostrando este lado más emotivo de todo este conflicto bélico que lamentablemente ya se extiende casi por un mes. Muchas gracias, Andrea. Nos vamos a quedar con esa imagen para irnos ahí a una pausa. 2 de la tarde con 22 minutos. Ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones aquí en 24 Tarde.
Vamos a hablar de economía, de Quinto Retiro, de combustibles. Don Jaime Quesada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Hablemos precisamente del Quinto Retiro, este proyecto de ley que se está comenzando a debatir y se está comenzando a tomar la agenda justamente del Congreso Nacional. Sabemos que el gobierno se opone a esta posibilidad, pero les traemos datos, números respecto a cuál sería el impacto, el efecto de un eventual Quinto Retiro y también, por supuesto, revisemos quiénes pueden acceder a este Quinto Retiro. O sea, en efecto sería Cuarto Retiro, pero ya muchos quedaron sin nada. Así es. Vamos a revisar justamente esos datos. Hoy día el sistema previsional tiene en sus registros un poco más de 11 millones de cotizantes. 11,3 millones de personas han depositado, tienen una cuenta abierta en una AFP. Ese es el universo, ese es el total. De ese 11,3, de esos 11,3 millones, atención con este dato que es muy revelador, solamente 9,3 millones podría acceder a un eventual nuevo retiro. Es decir, 2 millones de personas ya no tienen nada de fondo para retirar hoy día. 9,3 podrían acceder al Quinto Retiro y por lo tanto, si se activa esta posibilidad, esta alternativa, 3,1 millones de personas quedarían sin saldo. ¿Sumados los 2 millones que ya están sin si lo nada? sumamos, son 5,1 millones de personas que quedarían sin ningún peso en su cuenta de ahorro individual. Como el 40% más o menos de los afiliados. Esos son los datos que entrega CIEDES, la consultora que está ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y que estudia los temas previsionales. Revisemos también otro detalle, porque de este universo de personas que van a quedar sin fondos, 5 millones de personas, 2,8 millones son mujeres, 2,3 millones son hombres. Ahora, ¿cuánto se podría retirar aproximadamente? Vamos a ver también el detalle. Ojo con esta tabla. Fíjense ustedes, casi 1 millón de personas podría retirar menos de 100.000 pesos. O sea, son las cotizaciones prácticamente del último año. Muy irregulares las cotizaciones. Exactamente. Personas que quizás en primer y segundo retiro ahí quedaron sin nada. Efectivamente, quedaron sin nada, siguieron ahorrando, tuvieron una cotización, pero es muy bajita, por lo tanto podrían retirar menos de 100.000 pesos. 2,5 millones de personas podrían retirar menos de 500.000. Casi 3 millones de personas podrían retirar el millón de pesos que siempre se sitúa como el monto más bajo, ¿verdad? Respecto a un personas que tienen de 10 millones para abajo ahorrar. 35 unidades de fomento aproximadamente, un poquito más de 1 millón de pesos. Y 3,4 millones de personas podrían retirar efectivamente más de 1 millón y podrían llegar eventualmente al tope que se ha utilizado en los retiros anteriores de estos 4,3 millones de pesos, 4 millones y medio. Revisemos declaraciones justamente en relación a este tema. ¿Qué ocurriría si es que este quinto retiro o este nuevo retiro se llega a materializar? Queremos insistir que un nuevo retiro de fondos previsionales ocasionará un gran daño previsional en las personas. Son aproximadamente 5.100.000 personas que quedarán sin saldos en sus cuentas. Esto equivale aproximadamente al 45% del total de los afiliados al sistema. Un nuevo retiro de fondos previsionales no favorece a quienes más lo necesitan, sino a quienes tienen mayores saldos en sus cuentas. Efectivamente, favorece más a quienes tienen más ahorros porque pueden sacar mayor porcentaje justamente de sus depósitos y las personas que tienen poquitos ahorros podrían retirar un porcentaje bien chiquitito. Hemos estado hablando del tema de los combustibles en nuestro país, se preocupa muchísimo lo que pasa con la benzina, por supuesto, lo que pasa también con la parafina, lo revisábamos durante la semana pasada y atención, vamos a revisar qué está pasando y qué podría pasar con el gas licuado. Atención con estos números que también son bien reveladores. Aquí la moneda está dudando cómo meterse a subsidiar, porque recordemos que es un mercado que lo está investigando, que está encima de la lupa de la Fiscalía Nacional Económica. Así es. Y vamos a revisar justamente un poco más adelante declaraciones del ministro de Hacienda. El gas natural licuado ha subido un 36% en el mundo. Esto es un indicador internacional. Desde que comenzó la invasión en Ucrania ha subido ese porcentaje, casi más de un 36%, casi un 40%. Y atención también con este dato, porque hoy día en la región metropolitana el gas licuado de 15 kilos ya supera los 25.000 y el de 45 kilos roza los 75.000 pesos. Ojo, acá en la región metropolitana. Y atención también respecto a esto, porque estudios indican que según la trayectoria que ha mostrado el precio del gas a nivel internacional, los valores en nuestro país podrían seguir subiendo.
hasta un 22,3%. Podrían subir aún más. Estos valores podrían subir hasta un 22%. Se lo llama en números simples, esto subiría por lo menos 5 luquitas por lo menos 5 y este subiría por lo menos 15 luquitas. Así es. Eso es una proyección que se hace hasta el mes de junio. La situación sigue complicada a nivel internacional y se sigue complicando el panorama, el nivel de combustibles en el mundo, probablemente ese porcentaje va a ser más alto. Claro. Hagamos un repaso rápido, Andrés, que pasa en regiones también. Buscamos las capitales regionales con los valores más altos del gas licuado de 15 kilos, que es de alguna manera el que más se utiliza. Acá en Santiago lo revisábamos, 25.000 pesos aproximadamente. Acá bastante más caro. Fíjense ustedes, en Aysén, en Puerto Montt, ¿qué pasa también en otras capitales regionales de nuestro país? En Valdivia, más de 31.000, en Temuco, lo mismo, en Copiapó, 30.600 pesos. El valor está subiendo muchísimo. Y atención también con este último dato que les quiero mostrar, que tiene que ver con el gasto que realizan las familias respecto al combustible. Vamos a ver estos datos. Dividimos acá la población en quintiles, allá está el quintil más pobre, hasta el quintil más rico. ¿Qué porcentaje de su ingreso ellos lo consumen en combustible? Puede ser en calefacción, en vehículos o en transporte. Y fíjense ustedes que las familias más pobres de nuestro país destinan casi el 17% de su ingreso mensual en algunos de estos ítems. Es decir, es mucho más alto el porcentaje que ellos destinan justamente de su ingreso en poder paliar estos gastos. Es decir, el combustible ahí pega directo. Y te agrego otro elemento. En este porcentaje, el primer quintil, son generalmente combustibles como el gas licuado y la parafina que no están afectos a ningún tipo de mecanismo. Si nos vamos al quinto quintil más rico, es principalmente transporte, benzina, que sí está afecto a mecanismos de estabilización. O sea, hay una distorsión claramente que no funciona bien para los que menos tienen. Y lo conversábamos, Andrés, la gasolina en nuestro país tiene el MEPCO, porque tiene un impuesto específico, es decir, el MEPCO busca atenuar justamente las alzas. Ya se abordó ese tema por parte del Congreso durante esta jornada, pero ¿qué pasa con la parafina y qué pasa con el gas licuado? El gobierno confirmó que está estudiando mecanismos para permitir que los precios del gas licuado y también de la parafina tiendan a tener un cierto margen de amortiguación o incluso puedan bajar de precio. Revisemos qué dijo el ministro de Hacienda. Estamos analizando la situación del querosén y del gas licuado y esperamos tener al respecto una solución que no solamente limite los aumentos de precios, sino que más bien evite los aumentos de precios, especialmente ahora durante el invierno. Pero eso no significa, ¿cierto?, postergar indefinidamente estas definiciones. Nosotros hemos quedado, ¿cierto?, de hacerlo en el transcurso del mes de abril. ¿Habrían definiciones entonces en el próximo mes, durante abril, respecto a este tema? Se abordaría entonces directamente lo que ocurre con las parafinas y con el gas licuado. Recordemos, estamos entrando al otoño, el invierno va a venir muy rápido. Exactamente. Ya estamos teniendo mañanas con 8 grados, 7 grados, aquí en la región metropolitana. Y probablemente, y es una certeza, el gasto en combustible va a aumentar sin duda en las familias de nuestro país. Don Jaime Quesada, muchas gracias por el completo informe económico. Chao. 14 horas con 38 minutos. Vamos a revisar la información del tiempo antes de irnos a la pausa. Patricia Venegas, ver los datos que nos provee la Dirección Meteorológica. 26 grados ahora. ¿La máxima hoy día, oiga? Máxima. Para hoy se esperan 28 grados. 28 grados. 28 los grados. azules estaban fallando, Patricia. No, es que estaba viendo si acaso en Colina, ¿cuánto era? Colina 29, Curacaví 28, Colina, La Florida 29. San José de Maipo 27 nomás. Ya pues. Eso. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. En 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte, don Sergio Pinto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Oiga, estás? te hago una pregunta. En Dígame. toda esta eliminatoria, ¿alguna vez hayamos tenido disponibles a Bravo, a Medel, a Aranguis, a Vidal, a Alexis? Por lo menos Martín Lazarte no. Ya. Es primera vez que Lazarte tiene... ha estado una nube acá. Sí, ha tenido mala suerte que el COVID, que lesionados. En esta ocasión, por lo menos están la mayoría de los referentes de la generación dorada. De hecho, hoy en la mañana llegó a nuestro país Claudio Bravo, que viene de una muy buena temporada con el Betis. Ahí vemos imágenes también de Charles Aranguis, que se recuperó muy bien de su lesión y ha sido titular frecuentemente en el Bayer Leverkusen. Ese es Eric Pulgar, que no ha tenido un buen rendimiento. Irregular paso por el Galatasaray. En Turquía se pensaba que pasaba de un equipo menor. No, pero el problema es el rival.
¿Ah? Están todos los jugadores, pero el problema aquí es el rival. El problema es el rival, que también están todos salvo Ederson. Ya vamos a hablar de Brasil. Ahí está Gary Medel, que también es un frecuente titular en el Bolonia. No quisieron dar declaraciones y se fueron de inmediato a esperar el resultado de PCR para integrarse ya a la burbuja de la selección chilena, un equipo nacional que va a entrenar durante esta tarde a las 17 horas en Juan Pinto Durán a la espera del viaje que va a ser el día de mañana. Entonces ya va a tener plantel completo Martín Lazarte, salvo Ronnie Fernández, que lamentablemente habló en conferencia de prensa hoy. Lazarte tiene un catarro, así lo dijo Martín Lazarte por Ronnie. Ahora ya Fernández. un catarro quedan fuera. Por eso llamaron a Iván Morales, por ejemplo, porque Ronnie Fernández tiene un... ¿Le puedo hacer una pregunta, oiga? Sí. ¿Por qué llama a Iván Morales? Nada con Iván Morales, pero su presente, o sea, hay su presente en 5 Azul jugadores que hoy día tienen mejor presente. Exactamente. Y lamentablemente para él en México sus primeros partidos no ha anotado, no ha tenido buenos rendimientos. De hecho, ha sido muy criticado por la prensa mexicana. A mí la única opción para llamar a Morales es porque lo conocen más. Lo ha tenido en Pinto Durán y sabe lo que puede rendir, dónde puede jugar. De hecho, ¿te acuerdas que con Brasil acá él fue titular? Sí. Pero ahí venía de un muy buen presente en Colo-Colo. No es lo que pasa ahora en México con Iván Morales. Ahí vemos imágenes también del entrenamiento, un Arturo Vidal que hablamos en un comienzo, Andrés, que claro, tiene a todos los referentes y a todos los referentes jugando. Tal vez no siendo titular indiscutido, pero jugando, sin molestia. A ritmo competencia. Sí, en el caso de Arturo Vidal, que a poco ha ido sumando más minutos, ha ido sumando más titularidad en el Inter, lo mismo que Alexis Sánchez. Alexis tuvo la mala suerte de esa expulsión en Champions con el Liverpool y lamentablemente ahí hubo un quiebre en su temporada. Y ahí vemos la gran duda, tal vez la única gran duda que tiene Martín Lazarte, que es Ben Britton, que llegó, ha estado entrenando, se ha estado moviendo. Ahí vemos bicicletas, pudo trotar un poco más con parte del staff de la selección. ¿Qué dijo en conferencia de prensa Lazarte? Que básicamente lo van a esperar el entrenamiento de esta tarde y un entrenamiento de mañana por la mañana, y ahí van a tomar una decisión. Yo me imagino el técnico del Blackburn Rovers lo hace jugar y se lesiona, toma el primer vuelo a Chile. Está recién trotando. Estamos hablando de un partido eliminatoria, que es en 48 horas más. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, es exponerlo. ¿Te acuerdas lo que pasó con Alexis en Copa América pasada? Lo mismo. Y lo terminaste lesionando 3 meses más. Estuvo parado mucho tiempo más. Claro, esta es la última oportunidad que tiene Lazarte para llegar a optar, aunque sea al repechaje, que está muy complicado. Vamos a escuchar justamente a Martín Lazarte, que así explica lo que está viviendo Big Ben en estos entrenamientos con la selección chilena, y también habla sobre este difícil compromiso frente a la selección brasileña. Escuchemos. Todo el mundo está con cierto grado de información. Él llegó ayer, hizo un entrenamiento, digamos, específicamente distinto al del resto, pero no significa que no haya hecho nada. Trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él, pero bueno, tenemos 2 entrenamientos por delante. Lo que tenemos claro, por lo menos en este momento, no tenemos la sensación de sentirlo descartado, ¿no? O sea, seguramente hagamos alguna prueba hoy, alguna prueba mañana, y eso nos va a permitir, digamos, tener una decisión más fiable. Entonces, para ganar un partido frente a un rival de cualidad, de significancia, con una estadística quizás negativa para nosotros, y bueno, tenemos que hacer un gran partido, tenemos que intentar minimizar sus virtudes, tenemos que intentar aprovechar los defectos, las fisuras que nos puedan dejar. Si tenemos alguna ocasión, materializarla, no permitirles que nos generen ocasiones. Ahí escuchamos a Martín Lazarte. Acá el panorama, Andrés, es muy complicado. Mira, para que quede claro, Brasil tiene 39 puntos, que ya está clasificado, Argentina 35, Ecuador 25, Uruguay tiene 22, que es el cuarto. ¿Ya? Hasta ahí están clasificando, 22. Perú tiene 21. ¿Ya? Y Chile tiene 19. Es decir, está a 3 puntos de Uruguay, que es el último rival de Chile. Yo creo que hay que pensar en el repechaje. O sea, sí, que los uruguayos le ganen a los peruanos. Es que nosotros aquí que saquemos lo que... Eso justamente porque ahora juega Uruguay-Perú. Sí. Ya va a haber puntos ahí. Que Uruguay tiene que ganarle. Si me pregunta a mí qué conviene Chile, que Perú le gane a Uruguay. ¿Dices tú? Sí. Y jugarse la chance acá frente a los uruguayos, porque Chile tiene mejor diferencia de gol. Es decir, si Chile le llega a ganar a Uruguay, lo alcanza. ¿Cuál es el último partido de Perú? Juega de local con Paraguay. Ah, Paraguay tiene medio... Sí. Y ojo con Colombia, que tiene 17 puntos, está a 2 menos que Chile, y tiene partidos frente a Bolivia y Venezuela, el profesor Rueda y Colombia.
Entonces, Chile va a ir a jugar su partido a Brasil. ¿Cómo duele ese partido con Ecuador? Duele muchísimo. Duele? Hasta ahora. 1 o 2 puntitos más si tendría Chile. No tendríamos que jugar o especular tanto con los resultados de la selección. Otro que habló es Eduardo Vargas, el delantero de Atlético Mineiro. Conoce la realidad del fútbol brasileño. Este partido se juega en el Maracaná el próximo jueves a las 20:30 horas. Y así habla de este encuentro. Escuchemos. Sabemos el nivel de selección de Brasil, sabemos que es una de las mejores del mundo y nosotros nos estamos preparando para poder hacer un buen partido. Sí, la verdad que estoy con mucha confianza, me he sentido muy bien estos últimos partidos en mi equipo y cuando vengo acá también siempre hay una gana de poder sumar y de poder hacer las cosas bien y sí, hay compañeros que están en muy buen nivel y esperamos demostrarlo el jueves contra Brasil. Un Eduardo Vargas que seguramente va a ser titular el próximo día jueves con Alexis Sánchez en el ataque. Ya hoy y mañana va a comenzar a definir la formación Martín Lazarte. Ahí vemos los entrenamientos. Ahí está mal escrito, es Neymar, no es que sea Neymar, un nuevo jugador que Ojalá que vaya Neymar a jugar, no vaya Neymar. Que llegue Neymar, que no sé qué puede llegar. Que no sea Neymar. Muy criticado en las últimas horas en Europa porque dicen que ha llegado varias veces enfiestado a los entrenamientos del PSG, un equipo que no la pasa. ¿Pero que llegue enfiestado, Karma? Que lo guarden. Yo de Tite lo guardaría. El problema es que si guarda a Neymar tienes a... Tener 5 más. De hecho, Martín Lazarte se reía hoy en la conferencia de prensa. Dicen, hay un descartado en Brasil, pero el nuevo nominado puede ser hasta mejor que el descartado en el caso de Ederson. El portero del City. Alisson Becker, y vamos, el arquero Liverpool, el suplente. No juega el del Manchester City, pero va a ser titular el del Liverpool. Es decir, es muy complicado. Chile nunca le ha podido ganar de visita a Brasil. Ha sacado un par de puntos acá de local, pero... ¿A qué nos aferramos? A un milagro. A la ilusión. Nada más. Como siempre. Bueno, mañana todavía queda para... Los viejos rockeros, como dicen. Exactamente. Ya, don Sergio Pinto. Que estés bien, ¿eh? Vamos a la pausa en 24 tardes. Patricia Venegas, volvemos Dime, para... Andrés Vial. Estamos llegando al final ya de este noticiero. Exactamente. Sí. Muchas gracias por Quería informarse ver la con hora. nosotros. Un minuto para las 3. Sí, queda... Obviamente se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.